Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a arrancar mientras se va sumando más gente. Eh, la idea de hoy es ver lo que serían hacer, digamos, algunos ejercicios de lo que sería regla de la cadena, em, las reglas de derivación en general, y ver algo del teorema de valor medio, probablemente en la segunda mitad de la clase o un poco más tarde. ¿Está bien? Entonces, bueno, la idea del día es esa, así que básicamente vamos a hacer algunos ejercicios de derivación como los que se suelen tomar en los parciales, del tipo ver cuándo una función es derivable, cosas por el estilo, ese tipo de ejercicios. No vamos a hacer tantos ejercicios más del tipo más sencillos de cómo se deriva una función, porque eso es medio que los repasamos la vez pasada, sino ejercicios más tipo de parcial de cómo son los de derivación. Y después, bueno, tratar de ver algo del teorema de valor medio y los teoremas de análisis que van a ser importantes para lo que viene después, que es análisis de funciones, que es, digamos, el último gran tema de la materia. Básicamente, en la materia nosotros lo que fuimos viendo es, bueno, todo un repaso de funciones, algunas ideas básicas de sucesiones, que después se van a retomar un poco en series, pero algunas ideas básicas de sucesiones. Después vimos límites, vimos continuidad, vemos derivadas y lo que vamos a ver es estudio de funciones. Básicamente como que todo condujo a que veamos estudio de funciones. Eh, y el parcial en general lo que va a tener es algún ejercicio de sucesiones, algún ejercicio de límites, continuidad, derivadas, uno o dos ejercicios de eso y algún ejercicio de estudio de funciones, ¿está bien? Entonces nada, como que la materia se acelera y los temas finales de la materia son como los más importantes del parcial porque es lo que van a ocupar en realidad gran parte del parcial. Lo que pasa es que en el fondo todo lo anterior se sigue usando, entonces bueno, es momento de como estar bien al día. Así que bueno, bueno, ¿para qué cátedras estamos? ¿Lo quieren poner en el chat? Ok, Delfina Palacios Puebla. Bueno, vamos algo de Palacios Puebla entonces para empezar. Las dos cátedras son medias parecidas, pero yo siempre trato de hacer algo con la cátedra que tengo más gente el día para que nada, para que les sirva. Pero los dos, medio que todo va a servir para todos. Entonces, a ver, bueno, vamos a agarrar de la cátedra de Palacios Puebla. Eh, a ver, vamos a agarrar alguno de los de Palacios Puebla un poco más avanzado. Hay un tema con Palacios Puebla porque la guía de Palacios Puebla tiene una cosa media rara que es que mezcla mucho los ejercicios. La cátedra única es un poco más cuidadosa en eso. Pero bueno, vamos a hacer el ejercicio 4 de Palacios Puebla, que está bueno. Porque es media rara, porque por ahí después el ejercicio, no sé, 10 es un ejercicio más sencillo que el 4, es como media, como que cambia mucho de tema. Entonces, a ver, bueno, vamos a hacer el ejercicio. ¿Mm? Se pega. Ahí está, acá. Bueno, entonces tenemos el ejercicio 4 de Palacios Puebla que dice analizar si las siguientes funciones son derivables en x igual a 0. No nos va a interesar tanto ver
las primeras dos, que son funciones más sencillas, nos vamos a centrar esencialmente en los segundos dos. Este es un ejercicio medio tipo parcial. Hallar los valores de A y B, el ítem B dice, bueno, hallar valores de A y B. Vamos a tratar de hacer el 2, el 4 y el B de este, que están buenos, son tipo parcial, ¿está bien? Bueno, entonces, a ver. Vamos a hacer el ejercicio 2. Voy a poner en negro. Entonces, yo lo que tengo es f de x es igual a... Es una función partida, es decir, una función que tiene una expresión para un lado del 0 y otra expresión para el otro lado del 0. Un medio de x menos 1 si x es menor que 0 y x más 1 raíz cuadrada si x es mayor o igual que 0. Y me piden ver si la función es derivable en x igual a 0. Entonces, ¿cómo hago para ver si la función es derivable? Cuando yo en principio no sé si una función es derivable, ¿qué tengo que fijarme para ver si una función es derivable? Básicamente lo que yo tengo que ver es el límite del cociente incremental en el punto que me están pidiendo, no en ese x0. O sea, si x0 es 0, yo lo que tengo que ver es... O sea, yo lo que sé es que f' en 0 va a ser igual al límite de h tendiendo a 0 de f de x más h menos f de x0 x0 más h, acá, perdón, acá me faltó el x0, sobre h. ¿Estamos todos de acuerdo? No, acá, ¿no? Esto es el límite del cociente incremental. ¿Estamos hasta acá? Perfecto. Bueno, entonces tenemos el límite del cociente incremental. Entonces, hay que tener un cuidado. ¿Cuál es el cuidado? Bueno, que en principio esta función está partida en el 0, ¿no? Entonces yo, h es, siempre hay que acordarse que h es x menos x sub 0. Entonces, h por izquierda o h por derecha van a ser de un lado del 0 o del otro lado del 0, ¿no? Bueno, entonces en principio, ¿qué tengo? Digamos, ¿cuál es la condición necesaria de una función para saber si es derivable en un punto? Es decir, yo quiero ver si una función, a mí lo que me preguntan es si la función es derivable en el 0. ¿Qué tiene que cumplir una función para ser derivable en el 0? Bueno, esencialmente tiene que ser continua una función. Si una función es discontinua, no va a ser derivable en principio. Entonces lo primero que tengo que chequear es continuidad. ¿Está bien? Entonces veamos si f es continua en x0 igual a 0. Bueno, entonces para checar continuidad lo que tenemos que cumplir son las tres condiciones de continuidad. ¿Cuáles eran las tres condiciones de continuidad? Bueno, las tres condiciones de continuidad eran que f es continua en x0 igual a 0 si y solo si 1 existe f en x0, 2 existe el límite de x tendiendo a x0 de f de x, y 3, bueno, f de x0 es igual al límite de x tendiendo a x0 de f de x. Bueno, veamos si se cumplen. ¿Existe f de x0? Bueno, f de x0 existe porque yo lo que tengo es que cuando x vale 0 tengo esta expresión y esto no hay, digamos, no hay ninguna ruptura del dominio en principio, ¿no? Porque lo que yo sé es que x más 1, yo sé que tiene que ser mayor a 0, porque tengo una raíz cuadrada, mayor o igual a 0, porque tengo una raíz cuadrada, entonces x tiene que ser mayor que menos 1, pero x es mayor o igual a 0, entonces no hay ningún problema, entonces f de 0 va a ser 1. Entonces yo sé que f de 0 es igual a 1, por lo tanto existe f en 0. Bueno, veamos si existe el límite. ¿Qué implica que existan los límites? Bueno, que existan los límites implica que el límite de x tendiendo a 0 por derecha de f de x0, de f de x en realidad, perdón, de f de x, tiene que ser igual al límite de x tendiendo a 0 por izquierda, porque que no existan los límites quiere decir que los límites laterales no existen, ¿está bien?
Bueno, entonces pongamos un asterisquito acá y revisemos esto. Entonces, tomemos los límites. Bueno, tomemos el límite x tendiendo a 0 por derecha. Bueno, entonces cuando tiendo a 0 por derecha, yo me voy a quedar con los que son más grandes, o sea, son estos. Y este límite es muy fácil. Este límite es x más 1 raíz cuadrada, o sea que esto es 1. Y entonces si tomo el límite de x tendiendo a 0 por izquierda, lo que tengo es 1 medio de x menos 1. Entonces si x tiende a 0, yo lo que voy a tener es 1 medio de x menos 1. Este límite da menos 1. Entonces no existen los límites laterales, ¿no? No existe el límite de x tendiendo a 0 de f de x. Entonces si no existe este límite, por lo tanto f no es continua en x0 igual a 0, y si no es continua, no es derivable en x0 igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta acá se entiende el, digamos, el razonamiento? Porque ya no tenemos que hacer más nada, en realidad no tenemos que tomar el límite del cociente incremental, porque nosotros sabemos que la función no ser continua no va a ser derivable, entonces al no ser derivable, o sea, al no ser continua no es derivable, listo. ¿Está bien? Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Es una cosa que la gente se suele olvidar. La gente muchas veces se olvida que la función tiene que ser continua para ser derivable. Y es muy problemático olvidarse que la función tiene que ser continua para ser derivable. Porque si, digamos, el límite de continuidad suele ser más fácil que el límite de derivabilidad, ¿está bien? O sea, el límite del cociente incremental. El límite del cociente incremental es un límite más difícil. Entonces, muchas veces es más fácil revisar la continuidad de la función viendo, perdón, la derivabilidad de la función viendo continuidad, porque si la función no es continua no va a ser derivable y ya está, que ponerse a hacer el límite del cociente incremental y el límite del cociente incremental no va a funcionar si la función no es continua, porque básicamente nosotros lo que tenemos en el cociente incremental es esto. Y digamos, esta parte es la que implica continuidad, ¿está bien? Continuidad. ¿Por qué esta parte implica continuidad? Porque lo que yo estoy pidiendo es que f del punto que quiero ver más un chiquitito menos f en ese punto sean lo mismo, ¿no? Porque el límite del cociente incremental, para cuando funciona, da 0 sobre 0. Y después tengo que salir de la indeterminación, digamos, ese siempre es el procedimiento estándar que uno hace, ¿no? El límite del cociente incremental suele dar 0, da 0 sobre 0 en realidad, porque tengo dividido 0 y lo de arriba me tiene que dar 0. Si lo de arriba no da 0, quiere decir que la función no es continua, y si lo de arriba no da 0, como yo tengo algo que tiende a 0 abajo, va a tender infinito todo, ¿está bien? Entonces, tiene que ver con eso, ¿está bien? Pero es más fácil ver continuidad, porque es más fácil tomar los límites, ¿está bien? Entonces, bueno, nada, si uno se olvida de tomar continuidad, igual en el límite del cociente incremental, nos va a salir que la función no es derivable. ¿Por qué? Porque para que la función sea derivable, la parte de arriba tiene que ser 0. Porque si la parte de arriba no es 0, como tengo algo tendiendo a 0 abajo, todo va a tender a infinito. ¿Está bien? Bueno. Y la parte de arriba, ¿por qué implica continuidad? Porque de nuevo, yo lo que estoy diciendo es, tengo f en el punto más un chiquitito que es el h, menos f en el punto. Entonces, si la función es continua, eso tiene que ser 0. Es decir, porque lo que me está diciendo es básicamente la definición de continuidad. Me está diciendo que la función levemente corrida, infinitesimalmente corrida a los extremos y en el punto valen lo mismo, que esa es la clave de la continuidad. ¿Está bien? No hay saltos bruscos. Hay una cosa, digamos, ese límite es un poquito más exacto en realidad en algo, que es lo siguiente. La función, por ejemplo, las funciones que tienen puntas, como puede ser, que eso lo hacen siempre en clase, digamos, como es el módulo de x, que es una función puntiaguda, esa función es continua pero no derivable, ¿está bien? Derivabilidad implica algo más que continuidad. Una función derivable es continua, pero no toda función continua es derivable. Las funciones continuas, que sean suaves, es decir, que tengan vamos a agregar una hoja. Que tengan que sean así, más o menos, cosas sencillas. O así, o sea, digamos, este tipo de cosas se dice que son suaves. Una función no suave es una función que es así, por ejemplo.
¿Se entiende? O que tenga un cambio abrupto, que venga así, así, y ahí hace así. Las puntas son lo que indican que la función no es suave. ¿Está bien? Si la función tiene puntas, hay un problema con la suavidad. No suave. En general, las funciones suaves van a tender a ser derivables y las no suaves van a tender a ser no derivables. Puede haber ejemplos patológicos. Una función no suave en un punto, ¿no? O sea, la función va a ser, por ejemplo, esta función en todo este entorno va a ser derivable y en todo este entorno va a ser derivable y no va a ser derivable en la puntita esa, ¿está bien? Las funciones suaves van a ser derivables en todo su dominio y las funciones no suaves no van a ser derivables en los puntos donde tengo las puntas, ¿está bien? Puede haber algún ejemplo patológico de función media rara que uno no se dé cuenta a priori, pero digamos, esto vale. O sea, las funciones suaves van a ser derivables y las funciones no suaves van a ser no derivables. De hecho, es el argumento que vamos a usar. Porque ustedes les van a preguntar en ejercicios de parcial o cosas por el estilo, muchas veces les preguntan, bueno, determinar si la función es derivable en todo su dominio. ¿Y cómo saben que una función es derivable en todo su dominio? Sacando algún punto específico que tiene, por ejemplo, estos cambios, como la tienen definida en dos puntos o cosas por el estilo. Bueno, saben que la función es derivable en todo su dominio, porque si la función es suave, es derivable. ¿Está bien? Porque uno conoce, por lo que uno aprendió de análisis de funciones previos. También no tiene que justificar que es derivable en cada punto, sino que va a poder decir, bueno, como la función es suave, es derivable. Bueno, sigamos. Yo les había dicho que queríamos hacer bueno, el 4, vamos al 4, a ver. Es el seno de 3x y una parábola. Entonces, a ver, esperen que le voy a sacar captura de pantalla a este y me lo llevo a la otra hoja. Bueno, entonces hacemos este. Bueno, entonces tengo esto. Entonces, siempre es x0 igual a 0. ¿Está bien? Bueno, entonces veamos continuidad de nuevo, que es lo que yo siempre recomiendo. Entonces, continuidad. Continuidad. Bueno, entonces, ¿existe f en 0? Sí. F en 0 tengo que tomar la expresión de abajo. F en 0 es igual a 0, ¿no? Porque 5 por 0 más 3 por 0 da 0. Bien, veamos los límites. 2, el límite de x tendiendo a 0 por derecha. El límite de x tendiendo a 0 por derecha de f de x, que es 5x al cuadrado más 3x, es igual a 0, ¿no? Porque es poner 0 en todos lados. Y el límite de x tendiendo a 0 por izquierda de el seno de 3x. ¿Cuánto da el límite del seno de 3x? Cuando tiendo a 0 por izquierda. ¿Cuánto da esto? ¿Alguien sabe? Digamos, hay que tener cuidado con en general con los senos y los cosenos porque son funciones oscilantes. Pero ¿hay que tener cuidado en el 0 o hay que tener cuidado en el infinito? Donde hay que tener cuidado con los senos y los cosenos es en el infinito. ¿Por qué hay que tener cuidado en el infinito? Porque como la función está oscilando, yo no sé en el infinito dónde está, porque entre 0 y 2 pies de cualquier cosa, nada, no sé dónde está. Pero cuando en cambio, cuando x tiende a 0 en un seno, no hay que tener, bueno, o sea, hay que tener cuidado siempre en la vida, ¿no? Pero digo, en principio no hay que tener mucho cuidado, porque yo lo que sé es que el seno es una cosa que se ve así. Entonces en el entorno del 0, y esto también hace así, entonces en un entorno del 0, esto vale 0, ¿está bien? Entonces esto vale 0. Entonces coinciden los límites laterales. Entonces, por lo tanto, existe el límite de x tendiendo a 0 de f de x. Bien. Y todo va a coincidir, ¿no? Porque a mí yo lo que después tengo que ver es si el límite de x tendiendo a 0 de f de x es igual a f en el 0, y esto es todo igual a 0, entonces la función es continua. F es continua en x0 igual a 0. Perfecto, entonces ahora podemos ver la derivabilidad. Veamos si es derivable. Bueno, entonces veamos si es derivable. Entonces vamos a tomar el límite del cociente incremental. Entonces tomamos el límite de h tendiendo a 0. Vamos a tener que hacerlo por derecha y por izquierda, pero ahora vemos eso.
de f de 0 más h menos f de 0 sobre h. Y tengo que pensar que pasa por derecha y por izquierda, ¿no? Ustedes siempre acuérdense que h es x menos x0. Entonces yo cuando estoy h por derecha, yo estoy en h es un poquitito más grande. Estoy en h es que como que tengo el x0 un poquitito más grande, ¿no? Y h por izquierda, lo mismo. Entonces, bueno, a ver. El límite... esperemos, vamos a borrar acá. Vamos a tomarlo por derecha. Entonces esto es el límite de h tendiendo a 0 por derecha. Entonces yo estoy, si h tiende a 0 por derecha, estoy en f en 0 más h es un poquito más que 0, entonces estoy en los que son mayores que 0, ¿no? Entonces esto va a ser 5h al cuadrado, porque se va a evaluar en h más 0, pero que es h en este caso, 5h al cuadrado más 3h, menos f en 0 que es 0, sobre h. Bueno, este límite a simple vista es 0 sobre 0, ¿no? ¿Por qué 0 sobre 0? Porque básicamente yo lo que tengo es 5 por h al cuadrado, 0, más esto que tiende a 0, menos 0 sobre algo 0. Esto es 0 sobre 0 indeterminado. Todo esto tiende a 0 y esto tiende a 0. Entonces este límite es 0 sobre 0 indeterminado. Tengo que romper la indeterminación. Pero es fácil romper esta indeterminación. ¿Cómo la rompo? Bueno, básicamente saco factor común h arriba y lo voy a simplificar con el de abajo. Esto es lo mismo que tener límite de h tendiendo a 0 por derecha de... Voy a sacar h de factor común. Entonces tengo h 5h más 3 sobre h. Este h se va con este h. Y todo esto tiende a 3, ¿no? Porque 3 por... Perdón, 5 por 0, 0 más 3, 3. Entonces todo esto tiende a 3. Entonces, cuando tomo el h tendiendo a 0 por derecha me da 3. Y veamos qué pasa cuando tomo tendiéndolo por izquierda. Límite de entiendo h por izquierda. Bueno, si estoy en h tendiendo a 0 por izquierda, yo lo que tengo es algo un poquito más chico que 0. Entonces me tengo que tomar la otra expresión, la del seno de 3x. Entonces básicamente yo lo que voy a tener es el seno de 3 por h menos f en 0 que es 0 sobre h. Y acá, fíjense que tenemos una cosa media rara en principio. No tenemos un 0 sobre 0. Porque esto, de nuevo, esto es 0 sobre 0 indeterminado. 0 sobre 0 indeterminado. Y acá tendría que tener cuidado con cómo resuelvo esto. Bueno, ¿cómo hago para resolver esto? Bueno, uso lo que se llama el límite... ¿cómo se llama esto? No me acuerdo cómo le dicen. El límite como fundamental o el límite... algo por el estilo. Ahora no me sale, pero digo... Ese es el límite que es de la estructura el seno de x sobre x cuando x tiende a 0. Ese límite sabemos que da 1, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en eso? O sea, la estructura del límite de algo de la pinta el seno de a por x sobre a por x cuando x tiende a 0 tiende a 1. ¿Está bien? Bueno, y yo no tengo literalmente eso pero puedo hacerlo aparecer. Yo básicamente puedo hacer que acá tenga... Vamos a reescribir. Límite de h tendiendo a 0 por izquierda. Seno de 3h sobre h. Y acá pongo 3h sobre 3h. Y yo sé que todo esto, toda esta estructura tiende a 1. Este se simplifica con este, entonces este límite es igual a 3. ¿Estamos bien hasta acá? Bueno, sigamos. Entonces, si estamos bien hasta acá, yo lo que tengo es que el límite por derecha y por izquierda me dio 3.
Entonces, como yo tengo que el límite por derecha y por izquierda me dio 3, yo lo que puedo decir es que esto y esto, o sea, por derecha y por izquierda me dio 3, o sea, el límite del cociente incremental por derecha y por izquierda dio 3, entonces básicamente yo lo sé que sé es que cuando h tiende a 0, eh, el límite del cociente incremental, que era f de 0 más h menos f en 0 sobre h es igual a 3, y esto yo sé que va a ser f' en 3. Entonces, por lo tanto, yo lo que puedo decir es f es derivable en x0 igual a 3. ¿Está bien? Bueno, vamos a hacer el ejercicio, el B de este ejercicio 4, que estaba bueno. ¿Por qué? Porque este es un ejercicio bien típico de parcial. Estos que son del tipo hallar los valores de A y B para que la función sea derivable en algún punto, ¿está bien? Entonces, bueno, hagámoslo. No son excesivamente difíciles, ahora vamos a hacer alguno un poquito más complicado de este tipo. Pero bueno, mira, están buenos como introducción. Entonces, hallar los valores de A y B pertenecientes a los reales para que la función f de x, el seno de x, x menor que pi, y a por x más b, x mayor o igual a pi, sea derivable en x igual a pi. Bueno, entonces aquí fíjense que tienen dos parámetros libres, ¿no? A y B. Entonces, básicamente, para determinar cada parámetro necesitan una ecuación, ¿no? Entonces, bueno, acá es útil ver la derivabilidad, ver la continuidad primero, ¿está bien? Porque con la continuidad se van a sacar de encima uno de los parámetros y con la derivabilidad se sacan de encima el otro. Si no, se tienen que sacar de encima los dos con la derivabilidad y puede ser medio complicado, ¿está bien? Porque puede entrar que... Nada, puede no salir en realidad. A veces sí, pero puede ser más difícil darse cuenta cuáles son, ¿está bien? Entonces, estudiemos continuidad. Entonces, si estudiamos la continuidad, lo que tenemos que ver es que, pero esto sabemos qué pasa, o sea que existe eh, f en pi. Sí, existe, porque f en pi es igual a por pi más b, ¿no? Porque los mayores o iguales que pi usan la expresión de abajo. Bueno, esto es el 1. 2, hay que ver los límites laterales. Entonces el límite de x tendiendo a pi por derecha, te voy a agarrar la de arriba, y este límite de f de x da lo mismo que arriba, ¿no? Da a por pi más b, ¿no? Porque no hay nada. X va a tender a pi, entonces a por pi más b. ¿Y qué pasa si yo quiero ver el límite por izquierda? El límite de x tendiendo a pi por izquierda. Entonces, tengo que agarrar la expresión de arriba. Entonces tengo que ver el seno de x. Y pi, tenemos que saber cómo es la expresión del seno. Pero básicamente esto hace así y así. O sea, yo sé que acá es 2pi y acá es pi. O sea, tiende a 0 acá, ¿no? Cuando tiendo a pi por izquierda, tiendo a 0. Entonces esto es igual a 0. Bueno, entonces yo lo que sé de acá es que, como yo necesito que la función sea continua, necesito que el límite exista. Entonces yo necesito pedir que 0 sea igual a por pi más b, y esto me permite poner uno en función del otro, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo pongo uno en función del otro? Bueno, básicamente la forma más fácil es decir que b es menos a pi. Ahí me quedo fijado. Entonces yo ahora sé que f en pi vale 0. ¿Está bien? Porque si b es menos a pi, vale 0. Bueno, excelente. Entonces yo ahora sé la expresión. Yo puedo reescribir la función, ¿no? La que tengo acá. Porque ya sé cuánto vale b. Entonces yo sé que a partir de ahora mi función, para que sea continua, que es lo que necesito para que sea mínimamente para antes de ver si es derivable, tengo que ver si es continua. Yo sé que es el seno de x cuando x es menor que pi. Y a por x, que acá va a seguir estando a por x, pero ahora b es menos a por pi.
cuando x es mayor o igual a pi. ¿Estamos bien hasta acá? Que de hecho esto para hacerlo un poquitito más sencillo se puede reescribir como saco factor común a y me queda a por x menos pi. Excelente, bueno, entonces esta es mi función. Ahora veamos si es derivable en x tendiendo a pi. Entonces veamos si es derivable. En realidad yo estoy expresándome mal. Derivabilidad, vamos a ponerlo así. Derivabilidad. En realidad yo me estoy expresando mal. La función siempre va a ser derivable porque a mí lo que me piden es que haya y b para que lo sea. Yo tengo que fijarlos para que lo sea. ¿Saben? Entonces, bueno, tengo que tomar el límite del cociente incremental. Entonces voy a tener de nuevo de los dos lados el límite de h tendiendo a 0 por derecha, cuando es un poquito más grande, básicamente, de f de 0 más pi. Perdón, no de 0, porque ahora no estoy viendo el 0. F de pi más h menos f de pi sobre h. Y entonces esto es, a ver, cuando es más grande estoy en la expresión de abajo, ¿no? Entonces es a por x, que es pi más h, pi más h, menos pi, porque tengo este menos pi acá, menos f en pi, pero f en pi dijimos que es 0 porque fijamos b, sobre h. Entonces, se fijan bien, esto da en principio 0 sobre 0, ¿no? Porque los pi se van con los pi, me queda a por algo que tiende a 0 sobre 0, menos 0, esto es 0 sobre 0. Indeterminado, pero es muy fácil resolver esta indeterminación, porque yo sé que el límite de h tendiendo a 0 por derecha, si reescribo, tengo a por h sobre h, sobre h, no sobre a, perdón, sobre h, y entonces esta se va con esta y esto tiende a. Bueno, y cuando tiende a 0 por izquierda, tengo el límite de h tendiendo a 0 por izquierda, y en este caso lo que voy a tener es el seno. Mi expresión era el seno de x, entonces es el seno de pi más h menos 0, porque se fue en 0, 0, sobre h. Bueno, ¿y esto cómo se resuelve? Esto se resuelve f en pi da 0, perfecto, sí. Y entonces esto cómo se resuelve. Bueno, se resuelve usando el mismo truco que usamos la vez pasada, ¿no? Voy a tener que hacer que esto aparezca mágicamente abajo. O sea, voy a tener que meter un pi más h arriba y un pi más h abajo. Entonces yo voy a decir que todo esto tiende a 1. Y lo que paso a tener es pi más h sobre h. Pero fíjense que esto no... estoy viendo el límite de h tendiendo a 0 por izquierda. Pero fíjense que acá tengo problemas, ¿no? Porque me queda límite de h tendiendo a 0 por izquierda. Me queda pi sobre h más 1. El problema es que esto diverge, esto tiende al infinito. Al menos infinito en realidad, porque es 0 por izquierda. Entonces esto todo tiende a infinito. Entonces tengo un problema, que es que no estoy pudiendo hallar límites que me permitan que la función sea derivable. ¿Saben? Pero no me coinciden los límites del cociente incremental. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo hago para que esto sea derivable? Me piden hallar los valores de A y B. Entonces yo sé que B, ya vamos a revisar si no nos equivocamos arriba, porque nos podemos haber equivocado y por eso estamos arrastrando un problema de alguna manera. ¿Está bien? Nos estamos arrastrando un error. Pero B, lo que puede estar pasando es que nos hayamos equivocado. Pero si no nos equivocamos, tenemos un problema medio estructural, que es ¿cómo hago para que A valga algo que me permita, nada, hacer que esto valga? Bueno, entonces, pero revisemos, pero nos podemos haber equivocado cuando sacamos B. Entonces, yo lo que digo es, f en pi es A por pi más B. Sí, eso está bien. Entonces, el límite de x tendiendo a pi por derecha es A por pi más B. Está perfecto, sí. Y el límite de x tendiendo a pi por izquierda es el seno de pi, un poquitito menos de pi, pero el seno de un poquitito menos de pi es 0, porque la función es 2 pi periódica, o sea, digamos, el seno es 0
en 0, pi, 2pi, 3pi, etcétera, ¿no? El seno de pi es 0, porque el seno tiene los máximos en sí, tiene los máximos en pi sobre 2. En pi sobre 2 y en 3 medios de pi sobre 2. Y en 3 medios de pi, perdón. O sea, sí, en 0 es 0. Bueno, entonces esto está bien. Entonces yo para hacerlo funcionar, yo lo que tuve que pedir es que b sea menos a por pi. Y entonces eso me quedó que f de pi es 0. Perfecto, bueno, entonces esto está bien. Y la derivabilidad, a ver qué pasa con la derivabilidad, si decimos algún lío extraño. Entonces a nosotros nos quedó a pi es, el límite del cociente incremental es pi más h menos f en pi. F en pi dio 0 sobre h. A ver, acá por ahí hicimos lío. Acá me parece que hicimos lío. Claro, porque tomamos... no estoy, vamos a volver a hacer esto porque no estoy seguro, pero hicimos lío acá. Ah, sí, hicimos lío porque usamos la regla que usamos no vale para lo que la usamos. La regla que nosotros usamos vale para cuando uno tiene estructuras de este tipo, algo multiplicado por x, no cuando tiene sumas. Ahí está el problema. Entonces el límite del seno de h más pi menos 0 sobre h. Y acá lo que tengo que usar es la expresión que uno tiene para cuando el seno está sumando o restándole algo adentro, ¿no? Hay que escribir esto. Digamos, esa es lo que hay que usar. Entonces, tengo que usar básicamente la reglita para cuando uno tiene el seno de a más b, que es el coseno de b, o sea, el seno de a por el coseno de b, o sea, los términos cruzados. A ver, entonces, yo lo que sé es que, vamos a escribir acá la fórmula, el seno de a más b es igual al seno de a por el coseno de b más el coseno de a por el seno de b. ¿Está bien? Esto vale siempre, ¿está bien? Y está bueno saberlo porque para estos ejercicios a veces surge saberlo, ¿está bien? Es fácil, eso es acordarse que son los términos, o sea, el seno del primero por el coseno del segundo, el coseno del primero por el seno del segundo, ¿está bien? Entonces, bueno, hagámoslo, desarrollemos este término de arriba. Entonces, hagámoslo acá al costado para ahorrarnos espacio, ¿no? Entonces decimos, yo tengo el seno de h más pi. Bueno, entonces, el seno de h por el coseno de pi más el coseno de h por el seno de pi. Bien, uno tiene eso. Entonces, expresémoslo, ¿no? Ya pongo el igual acá y seguimos acá abajo, de h tendiendo a 0 por izquierda. Y yo tengo, a ver, el seno de h por el coseno de pi sobre h más el coseno de h por el seno de pi sobre h. Bien, entonces yo sé que esto tiende a 1. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Esto tiende a 1. Y el coseno de pi va a tender a 1, creo. Ahora vemos, pero sí, a 1 creo. Porque el coseno se dibuja como... Yo tengo el coseno así. El coseno es el seno corrido en un periodo, ¿no? Entonces esto hace así, así y así. Entonces acá es el 2pi. No, espera, esto está mal. A ver si no, fíjense en la calculadora cuánto da el seno de pi, pero da 1 o menos 1, no me acuerdo cuánto. A ver si no yo lo hago. Coseno de pi es menos 1. El coseno de pi es menos 1. Entonces el coseno de pi da menos 1, entonces esto da menos 1. Bueno, entonces, el seno de pi da 0. ¿Está bien? Entonces, esto, en realidad esto no tiende, de hecho, esto es 0.
esto es igual a 0. Y fíjense que acá yo tengo un coseno sobre algo que tiende a 0, pero como el seno de pi da 0, ese límite da 0, ¿está bien? Porque yo tengo cualquier cosa que tiende por algo que da 0, porque le gana el 0, porque lo que tiende a 0 es un poquito menos que 0, un poquito más que 0. En cambio, lo que es 0 multiplicado por cosa da 0, entonces todo esto da 0. Entonces esto es 0. Entonces básicamente este límite dio, esto tendió a 1, esto tendió a menos 1, esto es igual a menos 1. Y entonces básicamente yo lo que había obtenido es que por derecha tenía que ser A. Entonces a mí lo que me queda es que A tiene que ser igual a menos 1 para que F sea derivable. Derivable en pi. Y entonces para finalizar el ejercicio escribamos la expresión de la función entera. Entonces nosotros lo que decimos que va a pasar es que f de x va a ser igual a... No me acuerdo cómo era la cosa. Acá el seno de x. Seno de x cuando x es menor que pi. Y la parte de arriba era a, que es menos 1, o sea, menos x. Y nosotros habíamos dicho que b era menos a por pi. Entonces a es menos 1, entonces es menos x más pi. Cuando x es mayor o igual a pi. ¿Estamos bien? Esta es la expresión para la función. Nada, para la función. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Bueno, hagamos alguno más de estos de derivación, que son los, digamos, los más fundamentales. Vamos a hacer alguno de cátedra única, ya que ya hicimos de Palacio Espuela. Hagamos alguno, aunque sea de cátedra única. Esperen que abro la guía. A ver... Vamos a hacer el 16 de la guía de cátedra única, que es muy parecido a estos, pero un poquitito más difícil. Y bueno, y después de esto vamos a hacer el recreíto. Y después del recreíto vemos un poquito de los teoremas de el teorema de valor medio, todos los teoremas que uno necesita para hacer cosas, cosas de análisis de funciones. Y tendremos que ver la regla del L'Hopital, que no me acuerdo exactamente cuándo aparece en clase, pero es por acá, básicamente, que va a aparecer. Y que es importante para hacer límites que son difíciles de hacer. Bueno, pero entonces tenemos este ejercicio. A ver, tenemos sea f de x más a por el logaritmo de x si x es mayor o igual a 1, b por x más 5 si x es menor que 1. Determinar a y b para que f sea derivable en x igual a 1. Bueno, hagamos esto. Entonces, de nuevo, a y b uno lo saco por continuidad, medio que... se pueden hacer de distintas maneras, pero uno lo saco por continuidad y otro puedo sacarlo por cociente incremental. A mí lo que me gusta siempre es ver continuidad, entonces veamos continuidad. Bueno, entonces quiero ver si existe f en el punto. Entonces 1, ¿existe f de 1? Bueno, f de 1 es con la primera expresión, ¿no? Entonces f de 1 es igual a 1 más a por el logaritmo de 1, que el logaritmo de 1 es 0, ¿no? Entonces es 1 f de 1. Entonces existe f de 1. 2, tiene que existir el límite, entonces tomemos el límite de x tendiendo a 1 por derecha. Entonces cuando x tiende a 1 por derecha, yo lo que tengo es que x más a por el logaritmo de x tiende a 1, ¿no? Porque el logaritmo tiende a 0 y x tiende a 1, entonces todo tiende a 1. Y del otro lado yo lo que tengo es que el límite de x tendiendo a 1 por izquierda, yo lo que tengo es 5... No, perdón. B
por x más 5. Entonces esto tiende a b más 5. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Y yo necesito que estas dos cosas sean iguales. Entonces la única manera que estas dos cosas sean iguales es que b sea igual a menos 6, ¿no? Entonces si b es igual a menos 6, o sea, teniendo en cuenta esto me queda igual a 1, entonces estos son iguales, y además es igual a f en el punto 1, entonces la función es continua. Porque yo lo que tengo que pedir siempre es que f de 1 sea igual al límite de x tendiendo a 1, por derecha y por izquierda es el límite general de f de x, y esto tiene que ser igual a 1, entonces b tiene que ser igual a menos 6. Bueno, entonces ya me quedó fijado ya me quedó fijado b, entonces escribimos acá la expresión correcta ahora con el b igual a menos 6. Entonces f de x es igual a x más a por el logaritmo de x, si x es mayor o igual a 1, y menos 6x más 5 si x es menor que 1. Bueno, excelente. Entonces, ahora veamos la parte del cociente incremental para fijar el valor de... Fijemos el valor de a viendo el cociente incremental. Bueno, entonces, a ver, agarremos el límite del cociente incremental. Entonces el límite de h tendiendo a 0, voy a tener que hacerlo por izquierda y por derecha, porque tengo funciones partidas, siempre lo tengo que hacer por izquierda y por derecha, entonces empecemos por derecha, de f de 1 más h menos f de 1 sobre h. Si tiendo h por derecha, soy un poquito más grande que 1, entonces estoy en la parte de los más grandes que 1. Entonces esto es básicamente donde dice x, tengo que poner 1 más h, entonces tengo 1 más h más a por el logaritmo de 1 más h menos f en 1 era 1, entonces menos 1 ahí, sobre h. Bueno, entonces limpiamos un poco esta expresión. Me olvidé poner el límite acá. Límite de h tendiendo a 0 por derecha. Entonces yo tengo el límite de h tendiendo a 0 por derecha. Acá otro igual. Entonces tengo 1, se va con este 1. Y me quedo h más a por el logaritmo de 1 más h sobre h. Bueno, entonces, a ver, en principio esto da 0 sobre 0 nuevamente, ¿no? Porque yo tengo h tiende a 0 más a por el logaritmo de 1 más h, que, o sea, h tiende a 0, entonces el logaritmo de más o menos 1, esto es más o menos 0, entonces esto es 0 sobre 0, ¿está bien? Entonces, bueno, tengo el 0 sobre 0. Perfecto. Entonces, ¿cómo salgo de esta indeterminación? ¿No? En principio lo que yo tengo que hacer es tratar de salir de esta indeterminación. Bueno, entonces para salir de esta indeterminación vamos a tener que ver lo que se llama la regla del L'Hopital. Está bien, que me parece que es un buen momento para verla. Este límite sale de otras maneras también sin hacer la regla del L'Hopital, pero podemos ver la regla del L'Hopital, ¿está bien? Bueno, ¿alguien se acuerda qué es la regla del L'Hopital? Básicamente la regla del L'Hopital lo que me dice es que si dos funciones son continuas en un intervalo a, o sea, las dos funciones son continuas, eh, va a valer que el límite en un punto entre f de x y g de x va a valer lo mismo que el límite de las derivadas entre sí, ¿está bien? A ver, les voy a poner la definición. Ustedes la tendrán copiada en la carpeta, pero por las dudas yo se las pongo. ¿Dónde está el pizarrón? Acá. La definición la saqué de Wikipedia. Sean f y g dos funciones continuas definidas en el intervalo AB, derivables en A y B, y sea C perteneciente a B, tal que f
de C y G, F en C y G de C en 0. Bueno, o sea, se cumplen algunas relaciones. Existe el límite. Lo que a ustedes les importa es que las dos funciones sean derivables por separado. Y estas funciones son claramente derivables por separado. Porque h es claramente derivable por separado. Y el logaritmo de 1 más h también es derivable por separado. Por lo tanto sabemos que el logaritmo en su dominio de definición es derivable. ¿Está bien? O sea, si mientras x sea mayor que 0, que aparte estamos en el 0 por derecha, entonces esto es mayor que 0. Todo esto va a ser todo derivable, ¿está bien? Entonces básicamente lo que va a valer, que lo que nos interesa acá, es que f de x, de f de x sobre g de x, el límite va a ser lo mismo que el límite de las derivadas. Va a preservarse la igualdad de límites. Entonces, ¿cómo uso esto? Bueno, ahora vemos. Entonces el límite de h tendiendo a 0 por derecha, y yo básicamente lo que tengo es, voy a hacer la distributiva del denominador. Entonces yo tengo h sobre h más a por el logaritmo de 1 más h sobre h. ¿Estamos bien? Entonces esto tiende a 1, no hay ningún problema. El problema que yo tengo acá es esto, ¿está bien? Lo del logaritmo de 1 más h, eso es 0 sobre 0, ¿está bien? Entonces, hay algunas reglas que ustedes pueden haber visto en clase de logaritmos que les pueden ser de utilidad, pero en principio vamos a usar la regla del L'Hopital, ¿está bien? Entonces, ¿cómo usamos la regla del L'Hopital? Derivamos arriba y abajo, entonces derivemos arriba y abajo. Entonces vamos a hacer o sea, el límite que quiero hacer es este, ¿no? Entonces vamos a llamar esto asterisco. Entonces hago asterisco acá y hago el límite de h tendiendo a 0 del logaritmo de 1 más h sobre h es lo mismo que hacer la derivada de arriba y abajo. Entonces el límite de h tendiendo a 0 por derecha de logaritmo de 1 más h. ¿Esto cómo deriva? Bueno, esto deriva como 1 más h, ¿no? Y esto deriva como 1, entonces me queda multiplicado por 1 sobre 1. Entonces esto es igual a 1 este límite, ¿no? Es muy sencillo. Bueno, después vemos más L'Hopital, pero al principio nos pudimos sacar de encima esto. Entonces nos quedó esto de acá arriba, nos quedó 1 más a. Bueno, ahora veamos el límite por izquierda. El límite de h tendiendo a 0 por izquierda. Entonces es la otra expresión la que voy a tener que usar. La de b, la de menos 6x más 5, pero esta es muy fácil de hacer. Menos 6. Donde dice x tengo que poner 1 más h. Menos, si yo no me equivoco, f de 1 daba 1. Menos 1 sobre h. Puse a veces el menos este acá, ¿no? Sí. Acá. Bien, y entonces estudiamos esto. Y esto me dio. A ver. ¿Qué tengo? Tengo f en ta1, si esto está bien. B es menos 6, si esto está bien. Pero esperen que creo que hicimos lío. F de 1 más h menos f de 1 sobre h. Sí, está bien. Bueno, entonces hagamos las distributivas. Y entonces acá me queda el límite de h tendiendo a 0 de menos 6. Menos 6. Menos 6h. Menos 1 sobre h. Y acá tengo un problema, porque básicamente lo que tengo es que, a ver, acá hay una cosa media rara. Porque yo lo que tengo es que el límite de h tendiendo a 0 me queda menos 7 menos 6h sobre h sobre h. Entonces esto y esto se van. El problema que tengo acá es que esto tiende a infinito. A menos infinito en realidad. Entonces déjenme leer la consigna, porque determine a y b para que x sea derivable en... Para que f sea derivable en x igual a 1. Y tenemos un tema, ¿no? Porque con el b que pedimos,
la función no nos queda derivable porque nos diverge el límite. ¿Está bien? Acá hay algo que está raro porque básicamente nos está dirigiendo el límite, ¿no? Esto está, digamos, es un problema. Entonces, bueno, acá hay una de dos. O hicimos mal B, que es una cosa que ahora chequeamos, o... nada, bueno, hicimos mal B. A ver, veámoslo acá. X más A, logaritmo si X es mayor o igual a 1. A ver, vamos a ver si fuimos haciendo bien esto. ¿Existe f de 1? Entonces f de 1 es agarrar y me queda... En los mayores me queda 1, sí, está bien. Y en los menores me queda... y en los que son menores me queda... ¿Qué hice acá? Acá. B por X más 5, y entonces es B más 5, y eso tiene que ser igual a 1, entonces B tiene que ser igual a menos 6. Sí, eso está bien. Ah, porque me comí cuando hice la expresión el más 5, ahí está. Más 5 va acá, falta acá. Más 5. Ahí está, entonces me falta un más 5, más 5. Ahí está. Porque me estaba quedando un término que no se me iba. Y ahí sí, porque acá se me va. Menos 6, 1, y ahí está perfecto. Entonces me queda el límite de h tendiendo a 0, se me anulan todas las constantes y me queda menos 6h sobre h, entonces esto es igual a menos 6. Y entonces a mí me había dado que el límite por izquierda, entonces esto, yo sé, para que sea derivable, que tiene que ser igual a 1 más h. 1 más h. 1 más a, perdón. Entonces a mí me va a quedar que menos 7 tiene que ser igual a A y la función va a ser derivable en ese punto. ¿Está bien? Bueno, ¿hasta acá estamos bien? Bueno, excelente. Bueno, si les parece, retomemos el otro link en un minuto y hacemos un poco del teorema de valor medio, ¿está bien? Los teoremitas de valor medio y después vemos las consultas que tengan. Bueno, entonces, a ver, la idea de lo que nos queda es, vamos a ver las preguntas que tengan y vamos a ver los teoremas de valor medio, que nada, que son importantes para, básicamente para hacer la regla del hospital, que yo la usé recién porque ese ejercicio no salía sin regla del hospital, pero nada, son cosas que son importantes, ¿está bien? Bueno, bien, entonces los teoremas de valor medio. Entonces, ustedes los tienen en la guía, yo básicamente los voy a sacar de la guía teórica de Cátedra Única, que está buena, porque, nada, simplemente para tener como un repaso, ¿está bien? Básicamente, digamos, las cuestiones que hay que repasar acá es la idea de extremos de una función, que van a ser los máximos y los mínimos, pero todo eso nosotros, como siempre, no vamos a entrar en demasiados detalles. La idea es sencillamente que ustedes aprendan a hacerlos, los ejercicios, y entonces toda la teoría que veamos va a ser medio como, bueno, vemos un poquito de teoría para nada, hacer esto un poco más, nada, un poco de conceptual, pero ustedes en clase ven la teoría, ¿está bien? Entonces, básicamente lo que ustedes tienen son una serie de teoremas que son el teorema de Fermat, el teorema de Rolle, y finalmente van a tener el teorema de valor medio de Lagrange, ¿está bien? Eh, no nos vamos a meter tanto
con los detalles. Yo les voy a enunciar solamente el teorema de valor medio de Lagrange, que es un teorema que va a ser importante, que se los voy a copiar acá, que es un teorema que se va a usar para el estudio de funciones. Nosotros ejercicios de estudio de funciones vamos a hacer la vez que viene, así que bueno, vamos a ver los teoremas y después veremos consultas de ustedes y ya por hoy ya cerraremos. Pero bueno, acá tengo teorema de valor medio para derivadas. Sea f con, digamos, una función con un dominio entre a y b y cuya imagen son los reales. Una función continua en el intervalo cerrado a b, derivable en el intervalo abierto a b, entonces existe un valor c tal que f' en c es igual a f de b menos f de a sobre b menos a. ¿Está bien? Bueno, ese es el teorema, digamos, de valor medio de Lagrange. ¿Está bien? Entonces, podemos tratar de hacer un dibujo de esto. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir este teorema? Bueno, entonces básicamente lo que me está diciendo es me habla de una función en un intervalo AB y tengo un punto A y un punto B. Me dice que va a existir un valor C entre A y B, o sea, digámoslo acá, ponele. Me dicen que la función es continua en el intervalo AB y que es derivable en los extremos. Es decir, que la función puede tener algún tipo de curva que hace algo, vamos a hacerla, no sé, con este color, yo voy a poner, a ver, esto es así, y yo voy a tener algún tipo de curva que hace, por ejemplo, así. Está bien, este es mi f del intervalo S. ¿Por qué digo que la función es continua entre A y B en el intervalo cerrado? Porque, bueno, veo que la función es continua en el intervalo A y B en el intervalo cerrado. ¿Por qué me dicen que es derivable en el abierto? Bueno, porque como A y B, yo no sé qué pasa en la función y la derivabilidad es una cuestión que depende de los límites a los costados. Yo no sé qué pasa de este lado y qué pasa de este lado. Entonces el punto A y B y el punto A y el punto B pueden la función no ser derivable, ¿está bien? Bueno, ¿y qué me dice esto? Bueno, esto me dice básicamente que f de b menos f de a, o sea, que existe, que la f' en c es esa relación, digamos, ¿está bien? Entonces hay que entender un poco. Bueno, habría que saber cuánto vale f de b y cuánto vale f de a. Bueno, f de b, acá yo lo hice medio como que valen casi lo mismo, entonces pero vamos a redibujarlo un poquito para que no valgan lo mismo. Para que sea más el ejemplo sea más así, ponele. Entonces, esto es f en a, ¿no? Esa altura es f en a. Y de nuevo me quedó muy parecido y lo quiero más, no lo quiero como más, una función que haga más, ponerle ahí esto, vamos a ponerlo así. Y esto es f en b, ¿está bien? Y lo que me dicen es que f en c, vamos a hacerlo, igual vamos a hacerla monótona, o sea, con un solo máximo así. Y me dicen que existe la derivada de f en c, o sea, la pendiente de una recta tangente, ¿no? La pendiente de la recta tangente en el punto C, básicamente lo que yo sé es que tengo esto así, y tengo esta recta, ¿está bien? Y que esa recta vale eso que me dieron ahí, ¿está bien? Bueno, digamos, esto es como una cosa muy notable, ¿está bien? Básicamente lo que me está diciendo esto es que yo voy a poder pensar los cambios de signo de la función, ¿está bien? Nada, o sea, básicamente esto es hermano de otro teorema, porque este teorema tiene unas implicancias un poco grandes, pero para lo que a ustedes les interesa, quizás les interesa más este, que es como una versión chiquita de este teorema, que es el teorema Rolle, que me dice, sea f de a y b una función continua en el intervalo cerrado y f derivable en el intervalo abierto, si f de a es igual a f de b, entonces existe un valor c tal que f de c es igual a 0. Básicamente lo que me está diciendo, este teorema, ¿cuál va a ser su traducción? Bueno, su traducción va a ser que si la función tiene un máximo en un punto, la derivada va a ser 0, ¿está bien? F en x sub 0 es igual a 0. ¿Está bien? Bueno, esto nos va a permitir hacer un montón de cosas de análisis de funciones. O sea, el análisis de funciones va a vivir gracias a estos teoremas. ¿Está bien?
Sin estos teoremas no habría análisis de funciones, ¿está bien? Entonces son teoremas muy importantes. Bueno, entonces eso por un lado. Lo otro que quisiera ver, porque con esto nos vamos a meter un poco más la vez que viene, entonces no me quiero meter tanto con esto. Lo otro que quisiera ver es un poquito de eh, regla del L'Hopital, ¿está bien? Vamos a hacer el ejercicio 9 de la cátedra de Palacios Puebla. No lo vamos a hacer todos, obviamente, pero vamos a hacer límites que son muy difíciles de hacer sin regla del L'Hopital. Y vamos a hacer un par, ¿está bien? Y después, a ver. Vamos a hacerlo en la otra hoja. Bueno, calcular los siguientes límites utilizando la regla del L'Hopital. Bien, son límites dificilísimos, pero van a ver que con regla del L'Hopital son fáciles. Entonces, ¿qué tengo que ver para usar regla del L'Hopital? Que los límites sean del tipo 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Otro tipo no tengo, no me sirve, ¿está bien? Son solamente estas indeterminaciones donde va a valer la cosa. Entonces, a ver. Bueno, vamos de la. El límite de x tendiendo a 1 de 1 menos x más el logaritmo natural de x 1 más el coseno de pi por x. Bueno, entonces esto arriba claramente da 0, porque es 1 menos 1 más 0. Y abajo el coseno de pi, que es menos 1 más 1 más 0. Entonces puedo usar L'Hopital sin ningún problema. Entonces acá como digo, puedo usar L'Hopital, lo digo así. L'Hopital. Entonces derivo lo de arriba, que es el 1 deriva como 0, x queda como menos 1, más el logaritmo de x, que el logaritmo de x deriva como 1 sobre x. Derivo lo de abajo, que lo de abajo como deriva, bueno, el 1 deriva como 0, más el coseno de pi por x, el coseno deriva como menos el seno de pi por el pi que está acá arriba. Bueno, entonces veamos a qué tiende esto. A ver, entonces esto tiende. Esto tiende a 1. Lo de arriba tiende a 0 todo. Y lo de abajo tiende a el seno de pi es 0 por pi. O sea, esto sigue tendiendo a 0 sobre 0, ¿no? Sí, sigue tendiendo a 0 sobre 0. Bueno, puedo volver a aplicar L'Hopital. L'Hopital es fantástico. Entonces, lo de arriba me queda 1 sobre x es como x a la menos 2. Entonces me queda menos 2x a la menos 3. Vamos a escribirlo así que es más fácil. Y lo de abajo deriva el menos seno, deriva como menos coseno de pi por x, pi al cuadrado. ¿Está bien? Y esto es cuando x tiende a 1, el límite de x tendiendo a 1. Entonces esto tiende a menos 2. Y esto de acá, el coseno... A ver, ¿qué pasó esto? El coseno de pi tiende a menos 1. Entonces esto es menos 2 sobre menos 1, porque con el menos es 1, entonces esto es menos 2 sobre pi al cuadrado, y se ve como ya nos dio el límite, rompimos la indeterminación muy sencillamente, ¿está bien? Bueno, a ver, el C es muy rebuscado, vamos a ver el B. El seno de x por el logaritmo natural de x. Ahora vamos a ver cómo se usa en situaciones x tendiendo a 0 por derecha, como se usa en situaciones que no son tan naturales de alguna manera, ¿no? Esto es el seno de x por el logaritmo de x. Bueno, entonces esto es el seno. ¿Cuánto da el logaritmo de 0 por derecha? Esto es 0 por 0, ¿no? Esto es 0 por 0 indeterminado, ¿está bien? Porque, digamos, no sé qué va a pasar. Igual, perdón, esto no es indeterminado, porque esto no necesita hacerlo L'Hopital, porque esto es acotado. Y esto tiende a 0. Espera, ¿estoy diciendo bien? ¿Tiende a 0? No, perdón, esto tiende a menos infinito.
Esto tiende a menos infinito. Sí, esto tiende a menos infinito, ahí está. Claro, porque si no, no había que usar L'Hopital. Entonces, básicamente, pero yo no tengo acá 0 sobre 0. Yo lo que tengo es 0 por menos infinito. Bueno, entonces estoy reescribirlo de alguna manera. Y bueno, ¿cómo lo reescribimos? Y bueno, esto lo puedo reescribir como el límite de x tendiendo a 0 por derecha del logaritmo de x sobre 1 sobre el seno de x. Son conscientes que esto es lo mismo que lo que tenía antes. Esto tiende a infinito, esto tiende a infinito, esto es infinito sobre infinito. Ahora puedo usar L'Hopital. Entonces me queda 1 sobre x. Y tengo que derivar el seno a la menos 1, ¿no? Entonces me va a quedar menos 1. Este seno a la menos 1. Entonces me va a quedar menos 1 por el seno a la menos 2 de x por la derivada del seno, que es el coseno. Vamos a hacerlo más grande acá. 1 sobre... Me falta aparte de escribir que esto es un límite. Acá, aparte estoy usando el L'Hopital. Acá esto muy desprolijo quedó. Ahí. Vamos a hacerlo así. El límite de x tendiendo a 0 por derecha. Acá en realidad usé el L'Hopital, no allá. No, ahí no. Ahí estamos. Bueno, entonces... x tendiendo a 0 por derecha. Entonces tenemos, a ver, 1 sobre x, hay un menos 1, lo pongo acá, por el seno a la menos 2 de x por un coseno de x. Ahí está. Bueno, y entonces esto a qué tiende. A ver, esto tiende a... esto tiende a infinito. A más infinito se ve, ¿no? Porque este seno en realidad está abajo al cuadrado, entonces esto tiende a más infinito. Y resolvemos el límite, ¿está bien? Bueno, estos son todos muy parecidos. Yo lo que propondría es que sigan haciendo y en todo caso vemos las consultas que tienen. Y la clase que viene seguimos, seguimos, pero ahora veamos las consultas que tengan ustedes, ¿está bien? La clase que viene lo que vamos a seguir haciendo, siguiendo con nuestro cronograma, ya es ver análisis de funciones. Las próximas, si no me equivoco, a ver, déjenme consultarlo, pero si yo no me equivoco, las próximas dos clases nos vamos a dedicar al análisis de funciones. No, nos vamos a dedicar al análisis de funciones la próxima clase y las otras dos clases van a ser ejercicios de parcial, solo ejercicios de parcial, ¿está bien? Nada, puro y duro ejercicios de parcial. Así que bueno, nada, bueno, ahora hacemos las consultas que tengan.